Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas, quienes nos acompañan en el área de galerías y a los tamaulipecos y tamaulipecas que nos siguen por las diferentes plataformas digitales. Diputadas y diputados, vamos a dar inicio a la sesión pública ordinaria y para tal efecto solicito al diputado secretario José Abdo Checaiván Ongay informe esta mesa directiva si conforme al registro de asistencia que muestra el sistema electrónico existe quórum para iniciar la sesión. Buenas tardes, diputada presidenta. Con base en el registro de asistencia del sistema electrónico, hay una asistencia de 26 diputadas y diputados. Por lo tanto, existe quórum legal, diputada presidenta, para iniciar la presente sesión ordinaria. Legisladoras y legisladores, con base en el reporte de registro de asistencia y existiendo el quórum legal requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, se abre la presente sesión pública ordinaria, siendo las 18 horas con 10 minutos del 3 de diciembre del 2024. Con fundamento en el artículo 69, numeral 2, inciso A y C, se justifica la inasistencia de los y las diputadas Mayra Benavides Villafranca, Eva Araceli Reyes González y Vicente Javier Verástegui Hostos para esta sesión. Pleno legislativo, con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso A y 83, numeral 4, del ordenamiento legal que rige el funcionamiento interno del Congreso del Estado, daré lectura al orden del día, que es el siguiente. Número 1, lista de asistencia. 2, apertura de la sesión. 3, lectura del orden del día. 4, discusión y aprobación en su caso de las siguientes actas. Número 20, relativa a la sesión pública y solemne celebrada el día 29 de noviembre del 2024. La número 21, relativa a la sesión pública ordinaria celebrada el día 29 de noviembre del 2024. Número 5, correspondencia. 6, iniciativa. 7, dictámenes. 1, con proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del municipio de Abasolo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2025. Perfecto. ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está? Del 1 al 27. Con proyecto de decreto mediante el cual se expiden las leyes de ingresos de los municipios de Abasolo, Aldama, Antiguo Morelos, Bustamante, Camargo, Casas, Cruillas, Güemes, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Llera, Mainero, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Miquihuana, Nuevo Morelos, Padilla, Palmillas, Río Bravo, San Carlos, San Nicolás, Tula, Victoria, Villagrán y Jicotencal, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2025. Número 28, con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, gestión y contrate con cualquier persona físico-moral de nacionalidad mexicana, incluyendo sin limitar a las instituciones de crédito que operan en el territorio nacional o cualquier institución integrante del sistema financiero mexicano, siempre que en cualquier caso ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos, hasta por el monto, para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en este se establecen, para que afecte como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que le corresponden al Estado del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas, y para que celebre el o los contratos de fideicomiso irrevocables de administración y fuente de pago, o bien formalice los actos jurídicos necesarios para adherirse, emplear, utilizar, modificar u operar algún fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago previamente constituido en cualquiera de los casos, con el objeto de constituir el mecanismo de pago del o los financiamientos que contrate. Número 8, asuntos generales. 9, clausura de la sesión. A continuación procederemos a deshojar las actas número 20 y 21. Para tal efecto informo a este pleno que por acuerdo de quienes integramos la mesa directiva
Se propone que las referidas actas sean votadas en conjunto en virtud de que las mismas fueron entregadas en tiempo y forma para su conocimiento. En ese sentido, someto a votación la propuesta de referencia para que sean votadas en conjunto las actas número 20 de la sesión pública y solemne y 21 de la sesión pública ordinaria, ambas celebradas el día 29 de noviembre del presente año. En tal virtud, procederemos a la votación correspondiente. Al efecto, se declara abierto el sistema electrónico a fin de que emitamos el sentido de nuestro voto. Diputada Charito. Diputado Elifalet. Yuriria no vino. Diputado Gerardo Peña. A favor. Diputado, gracias. Diputado Prieto, su registro, por favor. Se cierra el registro de votación. Con base en el cómputo emitido por el sistema electrónico, ha resultado aprobada la propuesta de referencia por 31 votos a favor. Diputadas y diputados, esta presidencia somete a consideración del Pleno el contenido de las actas número 20 de la sesión pública y solemne y 21 de la sesión pública ordinaria, ambas celebradas el día 29 de noviembre del presente año. No habiendo observaciones en los documentos que nos ocupan, con fundamento en los artículos 22, numeral 1, inciso 6 y 85, ter numeral E de la Ley Interna del Congreso del Estado, procederemos a la votación correspondiente y al efecto se declara abierto el sistema electrónico a fin de que emitamos el sentido de nuestro voto. Se cierra el registro de votación. Con base en el cómputo emitido por el sistema electrónico, el resultado aprobado el contenido de las actas número 20 y 21 por 31 votos a favor. Honorable Pleno Legislativo, procederemos a desahogar el punto de la correspondencia recibida y al efecto y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 23, numeral 1, inciso A y D de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, solicito a quienes asisten en la Secretaría procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida para que en uso de sus atribuciones legales esta presidencia determine el turno o trámite que corresponda. En este tenor, solicito a la diputada secretaria Elvia Guía Castillo tenga bien iniciar con la cuenta de la correspondencia. Se recibió del diputado Ismael García Cabeza de Vaca iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas para establecer el principio de alternancia de género en los cargos públicos. Es cuanto, diputada presidenta. En virtud de tratarse de iniciativas a la Constitución Política Local, con fundamento en el artículo 89, numeral 2 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, solicito a la diputada Elvia Guía Castillo de lectura íntegra de la iniciativa de referencia. Con gusto, diputada presidenta.
Honorable Asamblea Legislativa, el suscrito diputado Ismael García Cabeza de Vaca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 66ª Legislatura del Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 93 párrafos 1, 2 y 3, inciso B, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas para establecer el principio de alternancia de género en los cargos públicos al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. La presente iniciativa forma parte de la agenda de acción nacional impulsado durante los últimos años en el Congreso de la Unión. Tiene como objetivo establecer el principio de la alternancia de género en la Constitución de nuestro Estado para garantizar que las mujeres tamaulipecas accedan a los cargos de decisión más importantes en nuestro sistema político. Derivado de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la ONU, los Estados miembros de la organización han trabajado en el reconocimiento del derecho de todas las personas a participar en igualdad de condiciones, en el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres y en el acceso a la igualdad de circunstancias a los espacios de representación popular y a los órganos de decisión del Estado a través de múltiples reformas de diversos ordenamientos legales. El Comité de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU ha manifestado su preocupación con relación a México respecto a la participación de las mujeres en la vida pública, señalando el aumento de actos de violencia política contra las mujeres, la falta de un marco normativo armonizado que tipifique como delito la violencia política y los bajos niveles de enjuiciamiento de los autores de estos actos, que pueden disuadir a las mujeres al presentarse a las elecciones en todos los planos, especialmente en la municipal. Las barreras estructurales que impiden el acceso a las mujeres a la vida política pública y que especialmente a ocupar cargos tanto por nombramientos como por partidos políticos con funciones decisorias. Sin embargo, también es preciso señalar que ha habido avances y que se han realizado acciones. En el 2019, el 6 de junio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género para que las mujeres formen parte de la toma de decisiones en igualdad de circunstancias, que exista una integración del 50% de mujeres y el 50% de los hombres en los órganos de decisiones de los 3 poderes de la Unión, en los 3 órdenes de gobierno y en los organismos constitucionales autónomos. Un año después, el 13 de abril del 2020, se publicó en el mismo DOF el decreto por el que se reforman y adicionan las diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de la Ley General de Instituciones, Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General de Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para sancionar la violencia política en razón de género. Más recientemente, hace unos días, el 15 de noviembre del 2024, fue publicado también en el DOF el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial a las razones de género, en el que se estipuló que los nombramientos de las personas titulares en la Administración Pública del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas y municipios. Asimismo, fue aprobada por el Congreso de la Unión modificando a la Ley Orgánica de Administración Pública para crear la Secretaría de Mujeres, que fue publicada el día de ayer, 28 de noviembre del 2024, en el Diario Oficial de la Federación. Con estas reformas, el Estado mexicano se ha comprometido a garantizar, generar, fomentar y fortalecer la participación de las mexicanas en la vida pública para que la toma de decisiones de los distintos órdenes de gobierno sea de manera equitativa y libre de violencia.
Es necesario cumplir con este propósito por el que todos los poderes de la Unión y los organismos constitucionalmente autónomos de los tres órdenes de gobierno y generar las adecuaciones necesarias para que nuestro país dignifique el servicio público mediante la participación de mujeres y de hombres comprometidos. La implementación de la paridad de género debe de aplicarse en todas las entidades de nuestro país y deben ser una herramienta para que se construyan ordenamientos que eliminen las desigualdades entre ambos géneros, ya que a pesar de que hay avances como he señalado, la paridad no ha significado las legisladoras participen de manera igualitaria en las tomas de decisiones. Para concretar las aspiraciones en materia de paridad e igualdad sustantiva, es necesario que los estados de la República asuman a cabalidad el compromiso con las mujeres e incorporen a los ordenamientos jurídicos conceptos que promuevan la defensa de los derechos políticos de las mujeres como la alternancia de género. Entendido como el principio por el que se coloca en forma sucesiva a una mujer seguida de un hombre y viceversa, de tal modo que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo. Lo anterior de acuerdo al concepto definido por Cuellar Vázquez, Angélica y García Gárate. Iván, la regla de alternancia para candidaturas RP, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este sentido, la presente iniciativa propone que la persona titular del organismo encargado de garantizar la información y de protección de datos personales de la Auditoría Superior de la Fiscalía General de Justicia y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que rige bajo principio de alternancia de género en las renovaciones que marquen las leyes aplicables, como se muestra a continuación. Para mejor referencia de las reformas propuestas, se inserta en la iniciativa cuadro comparativo del texto vigente de los artículos 17, 76, 125, 126. Mención específica de la reforma se dará lectura en el apartado del proyecto de decreto. Por lo anterior expuesto, someto a la consideración a esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Se adiciona un tercer párrafo a la fracción del artículo 17, se reforma el tercer párrafo de la fracción del artículo 76, el párrafo sexto del artículo 125 y del párrafo quinto del artículo 126 de la Constitución Política de los Estados del Estado de Tamaulipas para quedar como sigue. Artículo 17. El Estado reconoce a sus habitantes. Del 1 al 5. La presidencia será designada por propias personas comisionadas mediante voto secreto por el periodo de 3 años con posibilidad de reelección por un periodo igual. El género de la persona que ocupe la presidencia será alternado entre hombres y mujeres en cada elección. Artículo 176. El Congreso del Estado designará al auditor superior del Estado por el voto de menos de las 2/3 partes de los miembros presentes. El auditor deberá contar con la experiencia en materia de control presupuestal, auditoría financiera y regímenes de responsabilidades de los servidores públicos por lo menos de 5 años. La ley establecerá el procedimiento para su designación y el titular de la auditoría durará un cargo de 8 años y podrá ser nombrado un nuevo periodo por una sola vez. En caso de no renovarse para el segundo periodo, operará la alternancia entre mujeres y hombres en cada periodo electivo. Solo podrá ser removido de su cargo por causas graves que señale la ley mediante el procedimiento que de la misma establezca y de la votación requerida para su designación. Durante el ejercicio de su cargo no podrá formar parte de ningún partido político ni señalar otro empleo, cargo o comisión, salvo aquel no renumerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. Artículo 126. La elección del titular de la presidencia de Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y del Consejo Consultivo se ajustarán a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley. Tanto los miembros del Consejo Consultivo como su presidente durarán un cargo de 6 años y podrán ser reelectos una sola ocasión. En caso de no renovarse para un segundo periodo, operará la alternancia entre mujeres y hombres en cada periodo electivo. Transitorios. El primer decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Es cuanto, diputada presidenta. Habida cuenta de que se ha presentado una iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado,
en términos de lo previsto por el artículo 175 de la propia Ley Fundamental de Tamaulipas y con relación a lo dispuesto en los artículos 89 de la Ley Interna que rige el funcionamiento de este Congreso, se consulta a la Asamblea si es de tomarse en cuenta para los efectos en su turno a la Comisión si es de tomarse en cuenta para los efectos su turno a la Comisión de Puntos Constitucionales y demás comisiones ordinarias con competencia en la materia de que se trata. Para tal efecto, se declara abierto el sistema electrónico a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto para resolver sobre la admisión a trámite legislativo de la iniciativa presentada. Diputada Charito. Diputada Marina. Diputado Lifa. Diputada Patti y diputado Sergio Ojeda. Diputada Charito, todos a favor. Gracias. Se cierra el registro de votación. Pleno Legislativo se va a aprobar la procedencia de la iniciativa que nos ocupa para ser tomada en cuenta por el Congreso del Estado dentro de su actuación como poder revisor de la Constitución por 33 votos a favor. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, numeral 4 de la Ley Interna que rige este Congreso, se turnan las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativo primera para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. ¿Le pueden prender el micrófono al secretario? Si le pueden… Ya. Se recibió el doctor Armando Martínez Manríquez, presidente municipal de Altamira, Tamaulipas, iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, a aceptar la celebración de un contrato de donación onerosa, mediante el cual recibe una fracción del polígono A, propiedad del Fideicomiso Fondo Nacional del Fomento Ejidal, para la prestación de servicios públicos, culturales y educativos. Es cuanto, diputada presidenta. Se turna a las Comisiones Unidas de Patrimonio Estatal y Municipal y de Asuntos Municipales para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se recibió del diputado Marco Antonio Gallegos Galván iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman numeral 2 del artículo 78 y el numeral 3 del artículo 107 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Es cuanto, diputada presidenta. Se turna a la Comisión de Estudios Legislativos segunda para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Procederemos a tratar el punto de iniciativas. Diputados y diputadas, esta presidencia tiene registro de las diputadas y diputados, diputado Marcelo Bundy Ramírez, diputado Armando Javier Certuche Suani, diputada Lucero Deosdado Martínez López, para presentar iniciativas de decreto de punto de acuerdo, por lo que sí se consulta si además alguno de ustedes desea hacerlo para incluirlo en el registro correspondiente y proceder a su desahogo. Tiene el uso de la tribuna el diputado Marcelo Bundy Ramírez. Adelante, diputado. Con la venia de la mesa directiva, diputada presidenta, con su permiso, compañeros diputadas, diputados, y un saludo a todos aquellos que nos miran a través de las diferentes plataformas digitales. Exposición de motivos, Honorable Asamblea Legislativa, las suscritas diputadas y diputados integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, del Partido de Trabajo,
y del Partido Verde Ecologista de México en la legislatura 66 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 93, párrafos 1, 2, 3, inciso B, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, comparecemos ante este Pleno Legislativo para presentar iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas y la Ley de Gasto Público del Estado de Tamaulipas, por lo que solicito a Servicios Parlamentarios la inserción íntegra de la iniciativa, por lo que solo leeré la parte expositiva en los siguientes términos. Exposición de motivos. La infraestructura pública es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier entidad federativa. En Tamaulipas, la necesidad de modernizar y expandir la infraestructura requiere de mecanismos de contratación y financiamiento eficientes y flexibles. Por su parte, el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028 tiene como base 3 ejes generales: gobierno al servicio del pueblo, política social para el bienestar y progreso económico inclusivo y sostenible. Uno de los elementos fundamentales a priorizar por parte del Estado como parte del tercer eje es la inversión en infraestructura de comunicaciones y obra pública. En este apartado se establece que las obras públicas de infraestructura son uno de los medios por el cual el Estado satisface las necesidades y demandas de la ciudadanía para promover el bienestar y desarrollo. Para ello, se debe llevar a cabo una gestión y formulación de los proyectos de infraestructura social y de vías de comunicación, donde destaque la construcción de carreteras y caminos rurales, asegurando la calidad en la elaboración y la atención oportuna a la demanda de las y los tamaulipecos. Asimismo, hace referencia a que se debe considerar como un asunto de alta prioridad para los próximos 6 años, crear mecanismos de financiamiento para la ejecución de obras de infraestructura carretera y mejora de los cruces internacionales que faciliten la participación de los sectores público, social y privado, así como de la banca de desarrollo para perfilar el Estado hacia un mejor desarrollo y a la modernización de los municipios, tanto en la franja fronteriza como en el resto de las ciudades y comunidades del Estado. La presente iniciativa tiene como objeto establecer en la legislación estatal la contratación de obra pública bajo la modalidad de pagos a plazos preestablecidos con la finalidad de otorgar certeza jurídica y flexibilidad a la contratación para permitir la constitución de empresas con propósito específico para la ejecución de contratos de obra pública, proporcionando un marco legal que facilite la gestión y ejecución de proyectos de infraestructura. La implementación de la modalidad de pagos a plazos preestablecidos permitirá al Estado la contratación de obra pública mediante amortizaciones periódicas programadas en más de un ejercicio fiscal, conforme a los términos y condiciones que establezcan los contratos respectivos, para lo cual se emitirán certificados de avance de obra con base en las estimaciones autorizadas, en los que se establecerán, entre otros aspectos, las fechas y montos de pago, incluyendo el costo por diferimiento, por lo que la presente iniciativa permitirá como una mejor planificación y distribución del gasto público a lo largo de varios ejercicios fiscales, asegurando la continuidad y finalización de los proyectos de infraestructura en beneficio de las y los tamaulipecos. En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración a este honorable Pleno Legislativo para su estudio, dictamen y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas y la Ley de Gastos Públicos para el Estado de Tamaulipas. Artículo primero. Se reforman los artículos 25, 54, párrafo primero, segundo y quinto y sexto, 63, párrafo primero,
Se adicionan las fracciones 1 a la 5 al artículo 25, recorriéndose los párrafos segundos y terceros para quedar como fracciones 3 y 4. De los párrafos tercero, cuarto y quinto y sexto al artículo 52. Un artículo 52 bis y los párrafos cuarto y quinto del artículo 62. Y se deroga el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas para quedar como sigue. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, para dar cumplimiento al presente decreto, las Secretarías de Finanzas, Administración y de Obras Públicas deberán realizar las modificaciones administrativas y reglamentarias necesarias en un término de no mayor a 90 días naturales contando a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Tercero, se derogan las disposiciones normativas que se opongan al presente decreto. Es cuanto. Gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, la iniciativa presentada por el diputado Marcelo Abundí Ramírez se turna a las comisiones de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública y de Estudio Legislativo primero para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Tiene el uso de la tribuna el diputado hasta por 5 minutos. Quiero ser muy clara con todos ustedes para que por favor se apeguen al tiempo. Tiene el uso de la tribuna el diputado Armando Sertuche. Adelante, mi diputado. Nada más es esta, ¿verdad? Sí, corre tiempo. Perfecto. Ya corre tiempo. Con la venia de la mesa directiva, buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Saludo con gusto a los presentes en el área de galerías, a los medios de comunicación, a quienes nos siguen también a través de las diferentes plataformas digitales. El suscrito diputado Armando Javier Sertuche Suani, integrante del Grupo Parlamentario Morena de la 66 Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en ejercicio de las atribuciones que a nuestro cargo confiere el artículo 64 de la Constitución local, comparezco ante este cuerpo colegiado para promover iniciativa con proyecto de decreto. Al efecto me permito presentar una síntesis de la iniciativa solicitando se incorpore el contenido íntegro en la misma del diario de los debates. La presente acción legislativa tiene por objeto incorporar en la ley del notariado el principio de equidad de género, así como otros principios a los que se debe sujetarse en los procedimientos para obtener la patente y el fiat de notario, a fin de que mujeres y hombres puedan acceder a dichas funciones en equidad e igualdad de oportunidad. El numeral 3 del artículo 1 de nuestra ley del notariado establece que la función notarial está a cargo del Estado, quien por conducto del Ejecutivo la delega a profesionales del derecho en virtud del fiat al que para tal efecto les otorga a fin de que la desempeñen en los términos de dicha ley. Asimismo, el artículo 3 de la mencionada ley dispone que el notario es la persona investida de fe pública para hacer constar los actos y hechos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad conforme a las leyes y autorizado para intervenir en tales actos y hechos, revistiéndolos de las formalidades legales. Es decir, el notario es un profesional del derecho, titular de una función pública ejercida de forma imparcial e independiente, nombrado por el Estado para dar fe y autenticidad a los actos y negocios jurídicos contenidos en los documentos que redacta, así como para aconsejar y asesorar a los requirientes de sus servicios. Ahora bien, tal y como lo establece el marco normativo de la materia, para poder obtener una patente o fiat notarial, se realiza una convocatoria establecida al procedimiento, requisitos y el examen ante el jurado correspondiente, y será el Ejecutivo del Estado quien a través del periódico oficial expedirá las patentes y fiat seleccionadas. Sin embargo, son inexistentes en la ley los principios rectores bajo los cuales deben sujetarse los procedimientos para la obtención de dichas patentes y fiats. Además, tampoco se establece la igualdad y equidad de género para
que las mujeres tamaulipecas profesionales del derecho puedan acceder a estas funciones en igualdad de oportunidades que los hombres. En otras palabras, esta ley se ha quedado rezagada en la búsqueda y la lucha de la igualdad y equidad entre mujeres y hombres en comparación con otras leyes, tratados e instrumentos internacionales, y con los cambios que ocurren día a día en nuestra sociedad. Por ello, a fin de fortalecer y mejorar la igualdad sustantiva de la función notarial, la presente iniciativa tiene por objeto incorporar en la ley del notariado el principio de equidad de género, así como otros principios a los que se deben sujetar a los procedimientos para obtener la patente y el fiat de notario, a fin de que las mujeres y hombres puedan acceder a dichas funciones en equidad e igualdad de oportunidades. A través de la presente acción legislativa refrendo y reafirmo mi compromiso y dedicación para trabajar ardua y permanentemente en busca de la eliminación de las brechas estructurales entre mujeres y hombres que aún existen en nuestra sociedad y en nuestro marco legal. Compañeras y compañeros diputados, aún queda mucho por hacer, pero este es un paso importante para reducir y erradicar la desigualdad estructural, así como para lograr una participación plena y efectiva de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, con el fin de alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Para el de la voz, siempre será un gran honor luchar e impulsar las acciones legislativas encaminadas a que las mujeres cuenten con más y mejor participación dentro de la vida pública y social de Tamaulipas, así como un trato igualitario y justo, acorde a sus capacidades. Dado el presente en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, el día 3 de diciembre de 2024, por la cuarta transformación de la vida pública en México. Muchas gracias. ¿Tiempo? Exacto. Tiempo. Exacto, lo felicito. Que quede diputado constancia. Armando. Bien, gracias. Con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F, de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, la iniciativa presentada por el diputado Armando Javier Certuche Stuani se turna a las comisiones de estudios legislativos segunda y de igualdad de género y de la diversidad para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Tiene el uso de la tribuna la diputada Lucero Martínez López, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. Con el permiso de la presidencia, muy buenas tardes, diputadas, diputados, público en general y medios de comunicación. La suscrita diputada Lucero Deosdado Martínez López, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en las leyes relativas, comparezco ante este órgano legislativo para promover la siguiente iniciativa de decreto mediante la cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas. Leeré una síntesis de la misma, por lo que solicito a la Unidad de Servicios Parlamentarios se incluirá íntegramente el presente proyecto de iniciativa al Diario de Debates y Gaceta Parlamentaria. La presente iniciativa de decreto, que contiene un proyecto de resolución, tiene el objeto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, para que la utilización de medios electrónicos en asuntos notariales sea obligatoria para los actos jurídicos mencionados en el artículo 1653 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, quedando de la siguiente manera. Iniciativa de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas. Artículo único, se reforma el artículo 177, numeral 1, se adicionan el inciso J del artículo 133 y los artículos 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 y 194 de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, quedando como sigue. Artículo 133.
inciso J, por no utilizar medios electrónicos en aquellos actos jurídicos mencionados en el artículo 177 de esta ley. Artículo 177. Se entiende por documento digital todo mensaje de datos que contiene información o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. En los asuntos notariales que versen sobre los actos jurídicos mencionados en el artículo 1653 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, la utilización de los medios electrónicos será obligatoria. 186. En la actuación digital notarial, la matricidad notarial electrónica está conformada por todos los instrumentos electrónicos firmados en el protocolo digital mediante el uso de la firma electrónica avanzada del notario, a que se refiere el artículo 178 de esta ley, que garantiza su autenticidad, integridad, no repudio y confidencialidad de los actos jurídicos pasados ante su fe. Ante cualquier reproducción electrónica o material que no corresponda con el cifrado del instrumento electrónico originalmente firmado, prevalecerá el que se encuentre en la matricidad electrónica, por lo que el notario podrá, en ejercicio de sus facultades, adicionar archivos, notas complementarias, certificaciones, así como expedir copias certificadas electrónicas y testimonios firmados con la firma electrónica avanzada del notario. 187. La actuación digital notarial es aquella que realiza el notario en el entorno digital cerrado y centralizado de un sistema informático notarial y a través de la red integral notarial que será creada conforme lo determine el Gobierno del Estado. El sistema informático notarial deberá de contar con las herramientas tecnológicas que permitan al notario dar seguridad informática a los prestatarios del servicio notarial, así como asegurarse de la identidad del firmante, su capacidad, su manifestación inequívoca de su conformidad y comprensión plena del contenido del instrumento. El sistema informático notarial será interoperable con las plataformas que implemente la Administración Pública para el resguardo del protocolo digital y cualquier otra actuación digital del notariado, para lo cual el Colegio de Notarios del Estado de Tamaulipas otorgará a las autoridades competentes los accesos al sistema informático para el cumplimiento de sus atribuciones en términos de esta ley. El Colegio de Notarios del Estado de Tamaulipas elaborará las reglas de uso a las que deberán sujetarse los notarios, las cuales deberán observar los criterios técnicos emitidos por el Gobierno del Estado y la autoridad competente, garantizando la seguridad de la información y la protección de los datos personales en su posesión. Para que una certificación notarial expedida en documento digital sea válida, se necesita que contenga la firma electrónica notarial que le expidió. 188. El protocolo digital es la matriz en soporte electrónico donde el notario aloja y autoriza las escrituras y actas con sus respectivos apéndices e índices electrónicos que se otorgan ante su fe. En el ejercicio de la función notarial digital, a través del sistema informático notarial y la red integral notarial, serán los únicos medios que permitan al notario conformar las relaciones jurídicas constituidas por los interesados y recibir bajo la fe notarial la manifestación de la voluntad de los autores de los actos jurídicos mediante el uso de la firma electrónica para la actuación digital notarial. Por cada instrumento alojado en el protocolo digital, el notario asentará en el libro de extractos un concentrado de información contenida en dicho instrumento. 189. La estructura del mensaje de datos que conformará el soporte digital del instrumento electrónico permitirá integrar y referir el texto del instrumento, sus adiciones, cambios, variaciones, razones, autorizaciones preventivas y definitivas, así como los documentos y elementos que conformen el apéndice electrónico, además de la firma electrónica avanzada del notario, las notas complementarias y otros elementos que lo integren, incluyendo fotografías, videos, audios, planos, entre otros mensajes de datos. Este mensaje de datos será la base digital del instrumento público notarial en términos de esta ley. 190. Los instrumentos electrónicos deberán ser numerados progresiva y cronológicamente con una numeración distinta a los asentados en el protocolo digital, en el protocolo ordinario no digital.
191. El instrumento electrónico autorizado por el notario con la firma electrónica notarial gozará de la fe pública y su contenido se presume auténtico por efecto de esta ley. 192. El alojamiento del instrumento electrónico se hará en el sistema informático notarial mediante una interconexión segura y cifrada dentro de la red integral notarial, para lo cual el Colegio de Notarios asegurará su capacidad de alojamiento suficiente para cada notario. 193. El notario y el colegio serán responsables de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los instrumentos electrónicos, así como del protocolo digital alojado en el sistema informático. 194. Previo a cualquier actuación en el protocolo digital, se comunicarán a la autoridad competente los cambios de notario. El notario que actuará en protocolo digital realizará las razones de su actuación en la sección del instrumento electrónico que corresponda, según lo señalado en el artículo 189 de esta ley. Transitorios, artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Dado en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas a los 3 días del mes de diciembre del 2024. Por la cuarta transformación de la vida pública es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F, la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, la iniciativa presentada por la diputada Lucero Diosdado y Martínez López se turna a la Comisión de Estudios Legislativo Primera para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Tiene el uso de la tribuna el diputado Sergio Ojeda. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Con el permiso de la presidenta de la mesa directiva, visitantes que se encuentran en galerías, presentaré una síntesis de la iniciativa, por lo que solicito que se agregue de manera íntegra al diario de los debates y demás registros parlamentarios. El suscrito diputado Sergio Arturo Ojeda Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la Legislatura 66 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, comparezco para promover la presente iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversos artículos del Código Penal para el Estado de Tamaulipas y se modifica el artículo 21 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Tamaulipas con base a la siguiente exposición de motivos. El objeto de la presente iniciativa es tipificar el delito de agresiones con ácido en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas, con una mayor penalidad cuando estas lesiones sean cometidas contra la mujer en razón de su género. Asimismo, establecer en nuestra legislación las previsiones de atención médicas contenidas en la Ley General de Víctimas. En 2023, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un dictamen que busca proteger a las mujeres de la violencia, donde se solicita a los congresos de 22 estados del país, incluyendo a Tamaulipas, que actualicen su marco jurídico para incluir el delito de agresiones con ácido o sustancias similares, además de establecer penas severas para disuadir este tipo de conductas y garantizar que las mujeres puedan vivir libres de violencia. Actualmente, solo en 3 estados del país, entre ellos Tamaulipas, no se encuentra tipificado este delito. En este tenor, la Comisión Nacional de Derechos Humanos instó a los congresos de 22 entidades, incluyendo Tamaulipas, a regular los usos de ácidos, sustancias corrosivas o inflamables, atendiendo los efectos devastadores de las vidas de las niñas y mujeres en los códigos penales, conforme a la recomendación 43/2020 emitida por este organismo. Ahora bien, Tamaulipas registró una agresión con ácido en 2022 que, de acuerdo a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, la víctima fue un hombre en Nuevo Laredo, ciudad de donde soy originario. Ante la creciente preocupación por la violencia contra las mujeres, activistas y víctimas han impulsado iniciativas legislativas para combatir este problema. Una de ellas es la Ley Malena, llamada así en honor a María Elena Ríos, una saxofonista que fue víctima de un ataque con ácido en Oaxaca en el 2019.
La ley Malena busca tipificar los ataques con ácido con feminicidio en tentativa y establecer penas más severas para los perpetradores. Un hito importante se alcanzó el 2 de marzo, cuando el Pleno del Congreso de Puebla aprobó la ley Malena, estableciendo penas de 26 a 40 años para los ataques con ácido. Esta victoria fue celebrada por víctimas y activistas, quienes destacaron que esta lucha se centra en proteger a las futuras sobrevivientes de estas agresiones. Por lo anteriormente expuesto y fundado, compañeras y compañeros legisladores, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversos artículos del Código Penal para el Estado de Tamaulipas y se modifica el artículo 21 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Tamaulipas. Artículo primero. Se añaden los artículos 328 bis 1 y 328 bis 2 y se reforma la fracción 2 del artículo 337 bis del Código Penal para el Estado de Tamaulipas para quedar con la siguiente redacción. Artículo 328 bis 1. Se impondrán de 7 a 15 años de prisión y de 300 a 700 días multa a quien por sí o por interpósita persona infiera lesión o lesiones a otra persona utilizando para ello cualquier tipo de ácido, álcali, agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable. Se entenderá por lesión lo establecido en el presente código. Cuando la lesión o lesiones afecten la cara, el cuello, el brazo, la mano o los órganos sexuales de la víctima, la pena se aumentará hasta de 1/3 en su mínimo y en su máximo. Cuando la víctima sea una mujer, persona con discapacidad o menor de edad, la pena se aumentará en una mitad en su mínimo y en su máximo. Si la lesión o lesiones afectan órganos o funciones vitales, ponen en peligro la vida o afectan más de la mitad del cuerpo, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio o feminicidio en grado de tentativa según corresponda. Artículo 328 bis 2. Las instituciones de salud deberán notificar al Ministerio Público de todos los casos de lesiones provocadas por ataques con ácido, así como por sustancias químicas corrosivas o cualquier otra sustancia que cause lesiones. Artículo 337 bis. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias. Fracción 2. El cuerpo o los restos de la víctima presenten heridas, traumatismos, escoriaciones, contusiones, decapitamiento, desollamiento, fracturas, dislocaciones, cortes, quemaduras, laceraciones químicas ocasionadas por ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable. Signos de asfixia, estrangulamiento, tortura, desmembramiento de partes del cuerpo o cualquier tipo de lesiones o mutilaciones internas o externas, infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Artículo segundo. Se reforman las fracciones 6, 5, se añade la 7 al artículo 21 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Tamaulipas para quedar como sigue. Artículo 21. En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, la víctima tendrá todos los derechos establecidos por la Ley de Salud para el Estado y tendrá los siguientes derechos adicionales. Fracción séptima. Cirugías reconstructivas para víctimas de violencia inferidas con ácido o sustancias corrosivas. No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna víctima que se encuentre fuera de su jurisdicción de derechohabientes. Artículo primero. El presente decreto transitorio entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado. Artículo segundo. Las erogaciones que pudieran presentarse con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto correspondientes para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que no se autorizarán ampliaciones de su presupuesto para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes. Artículo tercero. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas solicita a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas una valoración sobre el contenido de la presente iniciativa a fin de incluirla en el proceso de dictaminación, dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas a los 3 días de diciembre del año 2024. Atentamente, un servidor. Gracias, es cuanto. Con fundamento en el artículo 22, numeral 1, inciso F, la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, la iniciativa presentada por el diputado Sergio Arturo Ojeda Castillo se turna a las comisiones
de Estudios Legislativos Segunda y de Justicia para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Diputadas y diputados, pasaremos a desahogar el punto de dictámenes. Con fundamento en el artículo 148 de la ley que rige el funcionamiento interno del Congreso del Estado, someto a su consideración la dispensa de lectura íntegra de los dictámenes programados en el orden del día y dar una exposición general de los mismos, así como la votación en conjunto de las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal del año 2025, para que posteriormente se proceda a su discusión y votación, y para tal efecto se declara abierto el sistema electrónico a fin de que los integrantes de este pleno emitamos el sentido de nuestro voto. Diputado Gerardo Peña. A favor. Gracias. Diputado Víctor García Fuentes. Diputado Alifalet Gómez. Se cierra el registro de votación. Integrantes del Pleno Legislativo, ha resultado aprobada la dispensa de lectura íntegra de los dictámenes por 33 votos a favor. Tiene el uso de la palabra el diputado Marco Antonio Gallegos Galván para dar a conocer una exposición general de los dictámenes del 1 al 27 inherentes a la expedición de las leyes de ingresos de los municipios de Abasolo, Aldama Antiguo, Morelos, Bustamante, Camargo, Casas, Cruillas, Güemes, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Llera, Mainero, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Miquihuana, Nuevo Morelos, Padilla, Palmillas, Río Bravo, San Carlos, San Nicolás, Tula, Victoria, Villagrán, Jicotencal, Tamaulipas para el ejercicio fiscal del año 2025. Está gracias. Con el permiso de la presidencia, muy buenas noches a los compañeros y compañeras legisladores, medios de comunicación, público que nos acompaña. En el estudio y análisis de los proyectos de leyes de ingresos de los ayuntamientos de Abasolo, Aldama, Antiguo Morelos, Bustamante, Camargo, Casas, Cruillas, Güemes, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Llera, Mainero, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Miquihuana, Nuevo Morelos, Padilla, Palmillas, Río Bravo, San Carlos, San Nicolás, Tula, Victoria, Villagrán y Jicotencal, realizado por las Comisiones Unidas Dictaminadoras, se dio cuenta que dichos proyectos legales no incorporan cambio alguno de las tasas impositivas, cuotas o tarifas de los diferentes tipos y conceptos de recaudación fiscal, con relación a las leyes de ingresos en vigor de los citados municipios, observándose que únicamente se ajusta la estimación de los ingresos que percibirán durante el ejercicio fiscal 2025. En esa tesitura, los 27 ayuntamientos de referencia en sesiones de cabildo aprobaron los proyectos de ley de ingresos de sus municipios para el ejercicio fiscal del año 2025. Cabe resaltar que los artículos 46 y 69, párrafo tercero de la Constitución Política Local expresan que este Congreso del Estado, dentro del primer periodo ordinario de sesiones, a más tardar el 31 de diciembre, debe aprobar las iniciativas de ley de ingresos de los ayuntamientos del Estado a efecto de que puedan regir a partir del día 1 de enero del siguiente año. En su contexto general, los proyectos de ley de ingresos
que nos ocupan se apegan a los principios elementales del derecho fiscal y normatividad aplicables, en que se sustentan este tipo de cuerpos normativos, como son el de anualidad fiscal, no recaudación, no reconducción, revalidación, precisión, certidumbre y certeza, catalogación y previsibilidad. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Pleno legislativo, toda vez que el contenido de los dictámenes sobre leyes de ingresos municipales programados en el orden del día para la presente sesión ha sido hecho de nuestro conocimiento y considerando que el sentido de estos en general es coincidente, se procede a la discusión y votación en conjunto dichos dictámenes de la siguiente forma. En principio, se preguntará si alguna diputada o diputado desea participar en lo general para realizar argumentos sobre los dictámenes que nos ocupan. Una vez efectuado el desahogo de las participaciones, se procederá a preguntar si alguna diputada o diputado desea reservar uno o varios dictámenes para su discusión en lo particular, en cuyo caso se hará el registro correspondiente y enseguida será desahogado el procedimiento de votación en conjunto de aquellos dictámenes que no hayan sido objetos de reserva y en su caso pasará a la discusión en forma individual. Hecho lo anterior, se procederá a la votación en conjunto en forma nominal de los dictámenes que no fueron reservados para discusión en lo individual, para lo cual iniciaremos con la primera fila del lado derecho de esta mesa directiva y continuando sucesivamente por las filas en las que cada diputada o diputado expresará el sentido de su voto con relación a los dictámenes que nos ocupan, enunciándolos por el número en que aparecen en el orden del día, mientras la Secretaría de esta mesa directiva habrán de levantar el registro de la votación de cada uno. Y en su caso se procederá a tratar los dictámenes reservados para su desahogo en lo individual, efectuando la discusión y votación de cada uno, utilizando para ello el sistema electrónico. Una vez explicado el procedimiento, esta presidencia pregunta si alguna diputada o diputado que desea hacer uso de la tribuna en lo general con relación a los dictámenes de leyes de ingresos municipales que nos ocupan. No habiendo registro de participaciones, esta presidencia pregunta si alguna diputada o diputado desea reservar uno o varios dictámenes para su discusión en lo particular. No habiendo registro de participaciones y en virtud de que no hay reserva de dictámenes, esta presidencia, con fundamento en el artículo 111, numeral 4, de la ley que rige el funcionamiento interno del Congreso del Estado, somete a votación nominal en lo general y en lo particular los dictámenes mediante el cual se expiden las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal del año 2025, solicitando a la Secretaría tomar el cómputo de la votación correspondiente. Para tal efecto, iniciaremos por la primera fila del lado derecho de esta mesa directiva y continuando sucesivamente por filas en la que cada diputada o diputado y previa expresión de su apellido y nombre se sirvan señalar el sentido de su voto con relación a los dictámenes del 1 al 27 programados en el orden del día. Se solicita al diputado Ismael García Cabeza de Vaca tenga bien emitir el sentido de su voto. Diputado García Cabeza de Vaca, los dictámenes del 1 al 27 a favor. Diputada Ramírez Andrade Marina, del 1 al 27 a favor. Guillén Vicente Mercedes del Carmen, a favor de los 27 dictámenes. De Leija Hinojosa Claudio Alberto, a favor del 1 al 27. Diputada Iturbe Vázquez Yuriria, a favor de los dictámenes del 1 al 27. Jaime Castillo Cintia Elizabeth, a favor de los dictámenes del 1 al 27. A favor de los dictámenes del 1 al 27. Francisca Castro. Chávez Garay Silvia Isabel, a favor de los dictámenes del 1 al 27. Regalado Fuentes Gabriela, a favor de los dictámenes del 1 al 27. Huerta Baldovino Sana Laura, a favor de los dictámenes del 1 al 27. González Flores M.A. del Rosario, a favor de los dictámenes del 1 al 27. Saldívar Cano Patricia Mirella, a favor de los dictámenes del 1 al 27. Sergio Arturo Ojeda Castillo
a favor de los dictámenes del 1 al 27. Marcelo Abundio Ramírez, a favor de los dictámenes del 1 al 27. Alberto Moctezuma Castillo, a favor de los dictámenes del 1 al 27. Martínez López Lucero de Osdadi, a favor de los dictámenes del 1 al 27. Víctor Manuel García Fuentes, a favor del 1 al 27. Byron Cavazos, a favor de los dictámenes del 1 al 27. Cruz Martínez Francisco Adrián, a favor de los dictámenes del 1 al 27. Peña Flores Gerardo, a favor del 1 al 27. Méndez Cepeda Judith Catalina, a favor de los 27 dictámenes. Elifalet Gómez Lozano, a favor de los dictámenes del 1 al 27. Certuche Romero Juan Carlos, a favor de los dictámenes del 1 al 27. Ansaldúa Nájera Blanca Aurelia, a favor de los dictámenes del 1 al 27. Hernández Niño Francisco, a favor en los dictámenes del 1 al 27. Certuche Suani Armando Javier, a favor de los dictámenes del 1 al 27. Salazar Mojica Úrsula Patricia, a favor de los dictámenes del 1 al 27 del orden del día. Prieto Rivera Humberto Armando, a favor de los dictámenes del 1 al 27 del orden del día. Isidro Jesús Vargas Fernández, a favor de los dictámenes del 1 al 27 de la orden del día. Gallegos Galván Marco Antonio, a favor de los dictámenes del 1 al 27 del orden del día. Esta presidencia consulta si alguna diputada o diputado faltó de emitir su voto. Una vez que las y los integrantes de este pleno legislativo han manifestado el sentido de su voto, solicito a quienes funjan en la Secretaría de la Mesa Directiva expresar el sentido de su votación. Elvia Eguía Castillo, a favor de los dictámenes del 1 al 27. Checaiván Ongay José Abdo, a favor de los dictámenes del 1 al 27. De Andar Robinson Guillermina Magali, a favor de los dictámenes del 1 al 27 del orden del día. Pleno Legislativo, de acuerdo con la votación emitida, los dictámenes han sido aprobados por 33 votos a favor. En tal virtud, expídase los decretos correspondientes y remítanse al titular del Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales. Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Laura Huerta Valdovinos para dar a conocer una exposición general del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Gobierno del Estado de Tamaulipas a través del Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas gestione y contrate con cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana, incluyendo sin limitar a las instituciones de crédito que operen en el territorio nacional o cualquier institución integrante del sistema financiero mexicano, siempre que en cualquier caso ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos, hasta por el monto, para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en este se establecen para que afecte como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que le correspondan al Estado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y para que celebre el o los contratos de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago, o bien formalice los actos jurídicos necesarios para adherirse, emplear, utilizar, modificar y operar algún fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago previamente constituido, en cualquiera de los casos con el objeto de constituir el mecanismo de pago del o los financiamientos que contrate. Con el permiso de la Presidencia, saludo con gusto a la gente que nos ve en la parte de arriba, las galerías, a los medios de comunicación y a todos los que nos siguen en las redes sociales. Diputadas y diputados, el objetivo del presente instrumento jurídico es que el Pleno Legislativo autorice al Gobierno del Estado de Tamaulipas, por conducto de la Secretaría de Finanzas, contrate uno o varios financiamientos bajo las mejores condiciones del mercado, hasta por la cantidad de 1,123 millones de pesos, en un plazo que no podrá exceder del 30 de septiembre del 2028.
En la reunión de las Comisiones Unidas Dictaminadoras revisamos y constatamos que se cumplieran con los requisitos legales que regulan la autorización de los montos máximos de financiamiento, como lo fue el destino de los recursos, capacidad de pago y el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago. Es así que el destino de los recursos será exclusivamente a financiar proyectos de inversión pública productiva, es decir, para la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física. En específico, se proyecta ampliar la infraestructura física para el sector de seguridad pública, con la construcción de estaciones seguras a lo largo de la frontera de Tamaulipas, que serán operadas por la Guardia Estatal con la finalidad de emprender acciones de disuasión de hechos delictivos, tener una respuesta rápida y oportuna cuando la población así lo requiera, brindar atención a viajeros y transportistas y mantener una presencia constante para mejorar la condición de seguridad de los municipios fronterizos. En un segundo término y siguiendo el orden constitucional, se procedió al estudio de la capacidad de pago, para lo cual el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de este Congreso concluyó que el Gobierno del Estado cuenta con la capacidad de pago para contratar el financiamiento objeto de la presente iniciativa. Por último, se analizó el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago, con la afectación irrevocable del 25% del derecho a recibir los flujos de recursos que deriven de las aportaciones presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden al Estado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, para lo cual se cumplen con los requisitos establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal. Por lo anterior expuesto, es importante señalar que la inversión en seguridad es apremiante, por lo que con esta autorización de financiamiento se podrá activar de inmediato las inversiones en beneficio de los usuarios de las vías carreteras de nuestra entidad, ya que no solo protege contra daños y robos, sino que constituye una estabilidad económica al evitar interrupciones en el funcionamiento de industrias críticas. Es de destacar que la presente autorización de deuda solo abarcará el periodo de administración del actual Ejecutivo estatal, por lo que no compromete a futuras administraciones estatales. Por lo anterior expuesto, solicito su voto a favor para seguir fortaleciendo la infraestructura en materia de seguridad pública, con lo cual se podrá dar respuesta rápida y oportuna cuando la población así lo requiera, así como brindar atención a viajeros y transportistas y mantener una presencia constante para mejorar la condición de seguridad con los municipios fronterizos. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Está a su consideración el dictamen que se ha dado cuenta con base en los artículos 98 y 106 de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso y lo abre a discusión en lo general. ¿Alguna diputada o diputado que desea hacer uso de la tribuna? Diputado Gerardo Peña, diputada Mercedes. ¿En qué sentido, diputado Gerardo Peña? Voy a razonar el voto. Diputada Mercedes del Carmen. Misterio, presidente. Es misterio. Adelante. ¿Quién? Diputado Ismael. En contra. Diputado Marco Antonio Gallegos. ¿El sentido? Muy bien. Adelante, diputado Gerardo Peña. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Con tu permiso, saludos a todas y todos los presentes y a quienes nos siguen a través de los diferentes medios y redes sociales. Como ustedes lo han visto a través de las diferentes sesiones, sobre todo en los temas considerados sensibles, invariablemente siempre hemos venido a dar un razonamiento de los votos, de por qué en tal o en cual sentido en nuestro análisis es la posición de cada uno de nosotros, y en este caso no es la excepción. Miren, este es un claro ejemplo que, de haber tenido información suficiente, seguramente hubiéramos podido considerar acompañarlos,
pero desafortunadamente no existe información suficiente para poder determinar con claridad para qué se va a utilizar ese recurso. Quiero dejar muy claro que Estaciones Seguras es desde luego una estrategia correcta, es una estrategia atinada y sin lugar a dudas que aplaudimos que se esté fortaleciendo esa y ampliando la infraestructura en ese rubro en específico, pero sabemos bien, porque tenemos los antecedentes de lo hecho en la administración anterior, que si acaso un 25, máximo un 30% del monto de ese crédito sería suficiente para atender las 15 estaciones seguras que están planteando en el dictamen que se van a construir, lo cual quiere decir que hay un 65, 70 o más por ciento del crédito, pues que no tenemos información etiquetada o conocimiento de a qué se va a utilizar. Es por eso que nosotros estaremos presentando reservas. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna la diputada Mercedes del Carmen. Adelante, diputada. Con su venia, Presidenta, señores diputados, señoras diputadas, público que nos acompaña. El dictamen sujeto a discusión en este momento tiene por objeto, como nos ha dicho la diputada que presentó el dictamen, autorizar al Gobierno del Estado para contratar uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 1,123 millones de pesos. Para acceder a una autorización del Congreso del Estado, como saben todos ustedes, se requiere no solo el voto de las 2/3 partes de los presentes, sino analizar el destino, la capacidad de pago y el otorgamiento de garantía. Las obligaciones o empréstitos solo podrán autorizarse si se destinan a inversión públicas productivas, o sea, que genere un beneficio social. En este caso, sería ampliar la estructura física para la seguridad pública con la construcción de 15 estaciones seguras, especiales o más bien operadas en su tiempo por la Guardia Estatal con el fin de asegurar, dar acceso a la disuasión y tener respuesta rápida ante cualquier evento. Se refiere a 15 estaciones, según me dicen, en la frontera chica, que ellos se llaman la Gran Frontera. El Estado de Tamaulipas tiene sin duda capacidad para endeudarse, porque según estuve averiguando, tiene semáforo verde en las 3 indicadores, por lo que tiene un endeudamiento sostenible. En cuanto a la garantía, se pretende hacerlo con el pago irrevocable del 25% del derecho a los recursos del FAFEP, que es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que pueden afectarse para garantizar obligaciones siempre que cuenten con la autorización de las legislaturas de los estados. Coincidimos con las dictaminadoras que esta inversión es urgente y será sin duda para recuperar la paz y la tranquilidad de esa importante región de nuestro estado, por lo cual mi voto será a favor. Gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna el diputado García Cabeza de Vaca. Con tu permiso, Presidenta, por la seguridad y el futuro de Tamaulipas no hemos deudas injustificadas. Hoy vengo a dar mi voto en contra
del endeudamiento de 1.123 millones de pesos que el gobierno del Estado pretende implementar el día de hoy. Esta deuda no solo hipoteca el futuro de las familias tamaulipecas, sino que está plagada de opacidad, pero sobre todo de falta de transparencia. Definitivamente, nuestro Estado hoy en día ya aporta 260 millones de pesos al año a la Federación y solo recibe menos de la quinta parte. Es completamente injusto y absurdo que ahora también le queramos cargar la mano al Estado de Tamaulipas, cuando finalmente Morena pues ya cuenta con el Ejecutivo Federal, ya cuenta con el Congreso de la Unión, con la Cámara de Senadores, ya cuenta con el Estado. Es decir, yo creo que hay suficiente materia, porque así lo expresaban o lo han expresado constantemente en Morena, que antes, cuando había un partido distinto, los recursos no llegaban al Estado de Tamaulipas porque había un pleito. Pues hoy yo no veo que el Ejecutivo Federal quiera tanto a Tamaulipas, porque no vemos esa remuneración, no vemos que esté fluyendo ese recurso, sino todo lo contrario. Estamos viendo recortes alarmantes en salud, en educación, en seguridad, y no vemos que esté fluyendo ese recurso al Estado de Tamaulipas. Y yo no veo tampoco a los senadores y a los diputados, pues no pidiendo, porque Tamaulipas nunca ha sido un Estado para pedir, sino para exigir lo que le corresponde por ley y por derecho. Y eso no se está haciendo el día de hoy. ¿Por qué nos vamos a oponer el día de hoy? Bueno, pues definitivamente, aparte de la opacidad que estamos viendo, hacemos un comparativo del monto y prácticamente lo que ustedes nos están diciendo es que el costo de estas estancias es de 75 millones de pesos, cuando en la pasada administración, precisamente, que implementaron este mecanismo, un mecanismo que ustedes satanizaron durante mucho tiempo, sobre todo al principio de esta administración, y aplaudo que estén implementando un mecanismo similar. Es decir, sí funcionó, tan funcionó que lo están replicando. Qué bueno que así sea, qué bueno que podamos siempre ver el cómo sí de las cosas, pero no con esta opacidad. Y les doy otro ejemplo. Acaba el Ejecutivo Estatal de inaugurar un complejo de seguridad de 58 millones de pesos. Aquí en San Fernando lo acaban de inaugurar con bombo y platillo. Entonces yo no sé cómo podamos justificar una estación segura que anteriormente costó 12 millones de pesos, hoy pueda costar 76 millones de pesos. ¿Qué es lo que proponemos? Pues muy concreto. Vamos a buscarle el cómo sí. Que la Federación etiquete recursos adicionales en el presupuesto de egresos del 2025 para la construcción de estas 15 estaciones seguras en la frontera. Que los recursos sean destinados exclusivamente para infraestructura y equipamiento de seguridad con total transparencia. Que se evite generar una deuda injustificada que comprometa el desarrollo y el futuro de Tamaulipas. En Acción Nacional siempre estaremos a favor de garantizar la seguridad, pero sobre todo la paz de los tamaulipecos que tanta falta le hace a todos. Es cuanto, presidente. Sí, diputado Lifalet. Adelante.
Muy buenas tardes. Cada vez me sorprende más, compañero. Yo creo que no sabe ni sumar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a verlo. Opacidad en la administración anterior. No está en posición de proponer absolutamente nada. Primero, porque no cuentan con los votos. Y segundo, porque, pues, ¿de qué va a proponer si tuvieron 6 años para poder estar haciendo cosas buenas y no las hicieron? Yo creo que, insisto, lo demostramos. Yo represento cerca de 40,000 votos. Yo quisiera saber cuánto representa mi compañero para poder proponer algo. Y pues hay que ver cuánto es lo que cuesta. Aquí no se está endeudando al Estado, se va a entregar el último pago el día 29 de septiembre del 2028. No se va a arrastrar con una deuda como la que tuvimos nosotros que pedir para poder refinanciar, como la que ustedes habían dejado. Y quiero ver pues qué propuestas hizo desde el Senado en ese mismo tenor también para que bajara más recursos. Seguimos teniendo más recursos que el que ustedes pidieron. Ahorita hay un poco más de recursos y se está empleando mucho mejor que lo que se estaba empleando por parte de ustedes. No se está pidiendo con una institución, se va a estar pagando del recurso que va a bajar durante años. Ya se hizo un estudio, pero pues hay que leer también las iniciativas. ¿Es cuánto? Adelante, diputado Marco Antonio Gallegos Galván. Gracias, diputada presidenta. Pues veo dos formas de abordar la discusión de este préstamo. Primero, de manera muy positiva, comento que la instalación de estas estaciones seguras en zonas donde la anterior administración a estatal abandonó la seguridad de los tamaulipecos. Hablo de la frontera norte de nuestro estado. Casualmente se instalaron nada más por acá en zonas que históricamente tienen menos dificultades. Explicar las características de las nuevas estaciones con mayor tamaño, más equipamiento, más capacidad para alojar elementos de la Guardia Estatal, pues es una justificante para poder solicitar este crédito. No podemos ahondar en detalles técnicos de estas estaciones que se construirán, como se comentó en la comisión, que por cierto nada más un compañero de la oposición, una compañera de la oposición asistió a la comisión por ser temas de seguridad propios de la circunstancia que estamos hablando. Pero bueno, si hubieran asistido, sabrían más detalles de esa circunstancia. Hay que fortalecer la seguridad y hay que hacerlo ya. Por eso es importante la aprobación de este crédito. Destacar lo que dice la iniciativa y lo que comentaban mis compañeros, que se va a liquidar el crédito en esta administración estatal, no como pues las herencias que tenemos, que con la justificación de la seguridad se realizaron en la administración estatal pasada. Por ejemplo, una APP de 1,000 millones de pesos y no a pagar en 4 años, a pagar por año. 1,000 millones de pesos se gastaban en un sistema de C4 y C5 en nuestro estado que no funcionó, está comprobado que no funcionó de manera correcta, tan así que se tuvo que deshacer el contrato que se tenía con compañías ligadas a gobiernos panistas, ligadas a un narcotraficante preso en Estados Unidos. Entonces, pues vamos a ser coherentes con nuestro voto, vamos a apoyar la seguridad de nuestro estado y la construcción de estas estaciones seguras. Es cuanto, diputada presidenta.
Gracias, diputado. Por eso hay que ir a comisiones, diputados y diputadas, es muy importante. No habiendo participaciones, esta presidencia pregunta si algún diputado o diputada desea hacer uso de la voz en lo particular. ¿Qué artículo, diputado? Ah. Sí, diputada. ¿Y el diputado? En virtud de haberse producido reservas del artículo 1 y 2 para su discusión en lo particular con relación al proyecto de decreto que nos ocupa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 bis, 85 ter, inciso E y 106, numeral 4, de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso del Estado, procederemos a la votación en lo general y de los artículos no reservados del proyecto de decreto que nos ocupa para posteriormente proceder al desahogo de los artículos reservados, declarando abierto para tal efecto el sistema electrónico a fin de que los integrantes de este pleno emitamos el sentido de nuestro voto. Se cierra el registro de votación. Pleno legislativo, de acuerdo con la votación emitida, el decreto y los artículos no reservados han sido aprobados por 27 votos a favor, 6 votos en contra. Una vez aprobado el proyecto de dictamen en lo general y los artículos no reservados, procederemos a su desahogo en lo particular de los artículos reservados. Tiene el uso de la voz la diputada Charito. ¿Le gusta más, diputada? Gracias, presidenta. Saludo a esta honorable Asamblea Legislativa y a quienes nos acompañan en redes sociales. Con fundamento en el artículo 107 de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, permito proponer 2 modificaciones a los artículos 1 y 2 del decreto en los términos siguientes. Actualmente, los numerales 1 y 2 dicen, en el artículo 1, se autoriza al Gobierno del Estado de Tamaulipas, el Estado, a través del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la contratación de uno o varios financiamientos con cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana, incluyendo sin limitar a las instituciones de crédito que operen en el territorio nacional o cualquier institución integrante del sistema financiero mexicano, siempre que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, hasta por la cantidad de 1.123 millones de pesos. El financiamiento FAFEF, cuyo importe no comprende los intereses, comisiones y demás accesorios que se establecerán en el instrumento jurídico mediante el cual se formalice el financiamiento FAFEF, que contrate el Estado con sustento en el que se autoriza en el presente decreto. El artículo 2 dice, el Estado deberá destinar los recursos que obtenga con el financiamiento FAFEP
que contrate con base a este decreto precisa y exclusivamente para financiar en términos de los artículos 117, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, fracción séptima de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 2, fracción 25ª de Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, y 47 de la Coordinación Fiscal. El costo de las inversiones públicas productivas contempladas en su programa de inversión, incluido en su caso el impuesto al valor agregado, específicamente inversión pública contemplada con las partidas de obras de construcción para edificios no habitacionales y de equipamiento de construcciones dentro de ellas. La construcción y equipamiento de estaciones seguras a lo largo de la frontera del Estado de Tamaulipas con la finalidad de reforzar la seguridad contempladas dentro del capítulo 6000, inversión pública, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Amortización Contable. Como puede notarse, esta redacción describe que el importe se destinará a construir 15 estaciones, por lo cual se deduce que cada estación promedio costará 70 millones de pesos cada una. Y se entiende que por la inflación o el tamaño o en el lugar donde se van a construir, en lugar de costar 12 millones promedio que costaron las anteriores, pudiera costar un 20% o un 50%, pero no 7 veces más. Para Acción Nacional nos interesa mucho el tema de la seguridad y estamos de acuerdo que se construyan las estaciones. Y nos interesa apoyar la política de seguridad, y más cuando está probado que dan resultados. Pero proponemos modificar el importe de la autorización para que no sea por 100,000 millones, sino la mitad, cantidad que aún así representa un aproximado de 35 millones de pesos por cada estación, para que así puedan ser más grandes y mejor equipadas. Estamos de acuerdo que sean mejores, definitivamente todo se puede mejorar, pero que el costo no se eleve tanto. Asimismo, en lo que respecta al artículo 2, esta redacción describe que el importe de la deuda se hará en infraestructura y dentro de diversas inversiones se contemplan las estaciones seguras. Por lo anterior, y dado que en comisiones los diputados de Morena explicaron que la totalidad del recurso irá a las estaciones seguras y que serán 15, se propone mediante la presente reserva que ese compromiso se plasme en el texto del decreto para que como Congreso, en beneficio de la transparencia y la vigilancia de los recursos públicos, garanticemos que los recursos no sean desviados a otro gasto público. Por lo tanto, se propone que los artículos queden de los siguientes términos. Artículo 1. Se autoriza al Gobierno del Estado de Tamaulipas, el Estado, a través del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la contratación de uno o varios financiamientos con cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana, incluyendo sin limitar a las instituciones de crédito que operen en el territorio nacional, o cualquier institución integrante del sistema financiero mexicano, siempre que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, hasta la cantidad por 561,500 millones de pesos, el financiamiento FAFEF, cuyo importe no comprende los intereses, comisiones y demás accesorios que se establecerán en el instrumento jurídico mediante el cual se formalice el financiamiento FAFEF que contrate el Estado con sustento en lo que se autoriza el presente decreto. En el artículo 2, el Estado deberá destinar la totalidad de los recursos que obtenga con el financiamiento FAFEF que contrate con base en este decreto, precisa y exclusivamente para financiar en términos de los artículos 117, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
58, fracción séptima de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 2, fracción 25ª de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios y 47 de la Coordinación Fiscal. El costo de las inversiones públicas productivas contempladas en su programa de inversión, incluido, en su caso, el impuesto al valor agregado, específicamente inversión pública contemplada en las partidas de obra pública de construcciones, en concreto, la construcción y el equipamiento al menos de 15 estaciones seguras a lo largo de la frontera del Estado de Tamaulipas con la finalidad de reforzar la seguridad contempladas dentro del capítulo 6000, inversión pública, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido en el Consejo Nacional de Amortización Contable. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Sí, diputada, Gracias. Considerando el planteamiento que formula la diputada Charito González Flores respecto del proyecto de decreto que nos ocupa, se consulta a los miembros de la comisión dictaminadora si alguien desea hacer uso de la palabra en términos de lo dispuesto por el artículo 107, numeral 3 de la ley que rige el funcionamiento interno del Congreso del Estado, si se admite o rechaza la propuesta de referencia. Adelante, diputada Ana Laura. Diputada Presidenta, como presidenta de la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal, no acepto la propuesta de la diputada Rosario. Adelante, diputado Isidro Vargas. Sí, Presidenta, como Comisión de Finanzas no acepto la propuesta de la diputada, puesto que no contiene un clasificador por objeto de gasto y otras partidas que técnicamente se requieren para cumplir los requisitos constitucionales y legales de su propuesta. Por lo tanto, no se acepta. Gracias, diputado. Integrantes del Pleno Legislativo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, numeral 3 de la Ley Organizacional de este Congreso, esta presidencia somete a su consideración la propuesta de la diputada Charo González Flores con relación a los artículos 1 y artículo 2. Me permito informarles que procederemos a realizar la votación de la propuesta que antecede, declarando abierto para tal efecto el sistema electrónico a fin de que emitamos el sentido de nuestro voto. Se cierra el registro de votación. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, computados los votos, hay un resultado de 7 votos a favor, 26 votos en contra. En consecuencia, ha resultado desechada la propuesta de referencia. En tal virtud que ha sido rechazada la propuesta de referencia, someteremos a votación los artículos reservados para que permanezcan en los términos propuestos en el dictamen. Se declara abierto el sistema electrónico.
Se cierra el registro de votación. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, computados los votos, hay un resultado de 27 votos a favor, 6 votos en contra. Han resultado aprobados los artículos reservados para quedar en los términos propuestos en el dictamen. En tal virtud, expídase el decreto correspondiente y remítase al Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales. Diputadas y diputados, a continuación desahogaremos el punto de asuntos generales y el efecto esta presidencia no tiene registro previo de las legisladoras y los legisladores para intervenir en este apartado del orden del día, por lo que pregunto si alguno de ustedes desea hacer uso de la tribuna para hacer el registro correspondiente. No habiendo agotado los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 19:54, declarándose válidos los acuerdos tomados, y se cita a los integrantes de este órgano legislativo a la sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el día lunes 9 de diciembre del presente año a partir de las 12 horas.